Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus hogares a través del canal de Familias en Cristo FEC. Dios les bendiga. Hoy vamos a tocar un tema que hemos titulado La depresión, el día oscuro del alma en la vida del profeta Elías. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, Familias en Cristo, con una oración, abriendo nuestros labios y diciéndole, amado Dios, aquí estamos. Permíteme oír, entender y aplicar lo que nos vas a enseñar a través de esta tu palabra. Gracias por esas enseñanzas, Dios, que son aplicables a mi vida, porque en algunos momentos yo he sentido tristeza, incluso hasta depresión, pero no he sabido cómo manejarlo o salir de esos estados. Tú nos vas a enseñar cómo. Y por esta razón te alabo, te bendigo y te glorifico. Gracias, Espíritu de Dios, usa mi vida para que tu palabra llegue con un mensaje que cambie, que transforme la vida de todo aquel que lo escuche, porque la gloria y la honra siempre serán tuyas. Bendecimos tu nombre y te damos la bienvenida a esta predicación. En el nombre precioso de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a iniciar con la lectura en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante, que dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando leemos esto, tenemos que recordar que Elías viene de hacer dos oraciones, donde Dios lo había respaldado. La primera, que ora para que la lluvia cese, y después vuelve a orar y la lluvia caería. Ahora bien, ¿qué hace que Elías tenga esta crisis personal y espiritual? Y vamos a ir desglosando. Dice que Acab había dado a Jezabel la información de lo que Elías había hecho. Y aquí me llama la atención la sencilla razón de que Acab, viendo lo que Elías había hecho, su corazón no se retracta de estar adorando a Baal. Él lo vio. Jezabel no estaba ahí. Elías sí estaba ahí clamándole al Dios vivo. Y Jezabel no estaba presente en el acto. Luego había un testigo ocular que era Acab. Ahora bien, el rey le da una mala noticia a esta mujer que era adoradora de Baal. Le dice, ¿qué crees? Elías acaba de hacer esto. Y le cuenta. Y es impresionante porque al contarle, le contó todo lo que había acontecido. Él no omitió nada. Él le contó el desafío que Elías había hecho para demostrar quién era Dios y a quién debían adorar. Luego, Jezabel estaba enterada de todo, pero le dolió más el que aquellos hombres, sacerdotes de la mentira, si hubieran muerto
que aquel profeta de Dios que había demostrado que el Dios vivo era poderoso y que escuchaba las oraciones de aquellos que le clamaban. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? Ella respetaba y admiraba a los sacerdotes de Baal, porque cuando ella les servía y los atendía con comida real, recordemos que estamos hablando de Israel, no de la tribu de Judá que está hacia el lado del desierto de Judá en Sión y esa zona. Estamos hablando de la tribu de las tribus que se han separado. Ahora bien, vemos en el versículo 2, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de ellos. ¿Qué vemos aquí? Ella no reconoció el poder del Dios de Elías. Ella no atacaba a Dios, atacaba a Elías, porque Elías había acabado con aquellos hombres que estaban al servicio de ella, adorando a dioses falsos y paganos. Por lo tanto, hubiese sido más fácil que tanto ella como su esposo, como autoridad del reino de Israel, hubiesen entregado o se hubiesen convertido al Dios que había hecho descender fuego del cielo. Más bien ella y su esposo decidieron seguir adorando a los dioses que no habían hecho descender fuego del cielo y que por tal acto aquellos sacerdotes habían pagado con su propia vida porque habían hecho un pacto, una promesa. En el versículo 2 también vemos cómo ella le envía mensajero a Elías. Y uno se puede preguntar, ¿por qué si le envió un mensajero, por qué no lo apresó en el instante y hubiera acabado con la vida de Elías? Porque nada escapa a la soberanía de Dios. Elías venía de victorias, de la oración para que lloviera, venía de la victoria de haber matado a los profetas de Baal. Pero Elías necesitaba vivir un proceso. Como usted y yo necesitamos vivir procesos, pero los procesos que usted y yo vivamos no son para deprimirnos, son para fortalecernos. Y por eso vemos aquí en el versículo 2 que ella envía mensajero, lo cual le da a Elías tiempo para tomar una decisión. Dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Donde estaba Elías, en el monte Carmelo, está hacia el norte y Beersheba está hacia el sur. Son más o menos 20 millas de camino. Elías, cuando ve esto, ¿qué hace Elías? Aquí no lo dice claro. Ella decide anunciarle que lo va a matar. Elías había visto la gloria de Dios porque Dios había escuchado la oración de Elías. Muy pendiente de esto que le estoy diciendo. Dios había escuchado la oración de Elías y le había dado un sí a esa oración, descendiendo fuego y consumiendo el holocausto. Ahora bien, en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí está la manifestación de la depresión en la vida de Elías. Elías entró en un proceso de depresión cuando sintió que su vida estaba en peligro. Y cuando hablamos de depresión, tenemos que definir qué es este estado. No es lo mismo tristeza en la cual usted y yo por alguna circunstancia hemos tenido un día triste
o una tarde triste, o una noche triste, o una mañana triste. Pero eso es muy corto. Estamos en una noche y ya al día siguiente nos levantamos. Cuando esa tristeza pasa de varios días, entonces ya no es tristeza, es una depresión. Elías la vive. Elías vive esa depresión. ¿Y qué es una depresión? Es un trastorno cerebral. Es un trastorno emocional que cambia nuestro estado de ánimo cuando unas sustancias llamadas neurotransmisoras se alteran o para arriba o para abajo, por lo regular hacia abajo. Entre esas sustancias nosotros encontramos la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, las endorfinas y el cortisol. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces se mal diagnostica una depresión y más en la iglesia cristiana. Recuerde que el que usted busque a Dios, el que ande en los caminos de Dios, no impide que usted pueda vivir una depresión. Total, ¿a cuántos pastores nos ha dado cáncer? Y esto no es por castigo o por maldad. Es que no estamos inmunes a enfermedades y situaciones que todo ser humano vive. La diferencia es cómo enfrentamos y con quién enfrentamos esas adversidades. Cuando estamos tomados, pegados, le creemos a Él, nos da la victoria. Ahora bien, esta depresión, ¿sí?, conlleva una tristeza muy prolongada, donde su estado de ánimo decae, donde cosas que son esenciales en el diario vivir de su vida ya no tienen importancia. Y es por eso que hemos titulado la depresión, el día oscuro del alma en la vida de Elías. ¿Y por qué razón? Porque la Biblia nos enseña muy claro. El salmista lo decía en el Salmo 40. En el Salmo 40, versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muchas personas cuando caen en estados depresivos, por cualquiera de las tres razones. Una, por asuntos sentimentales y emocionales. Dos, por asuntos sociales. Y tres, por asuntos orgánicos. En lo sentimental, ¿qué es lo que más tiende a afectar cuando se termina una relación? Cuando eres cesado de tu trabajo, cuando te vas a otro país y no encajas porque añoras tu país, porque te hace falta, tiendes a caer en ese estado depresivo. Socialmente, como le pasó a Elías, ante la amenaza de una mujer, ¿cierto?, que era la líder de una nación que había conducido al pueblo a la idolatría, la amenaza de ella lleva a Elías a la depresión. Y cuando es también orgánicamente. Hoy en día los jóvenes quieren verse fuertes, porque esto llama la atención de las muchachas y utilizan unas sustancias que acelera el proceso en aumento de volumen muscular, no dándose cuenta que estos esteroides afectan las glándulas suprarrenales, elevando así el cortisol que se produce en la glándula suprarrenal. Por lo tanto, no es un secreto cuántos luchadores de este deporte en Estados Unidos y jugadores de fútbol americano que llegaron a utilizar estos esteroides, su carácter, su temperamento varió, estados depresivos y después estados de euforia donde llegaron a matarse o quizás matar a su pareja. Entonces, fíjese cómo la depresión no es solamente por trastornos emocionales, se produce un desequilibrio a nivel de los neurotransmisores. Las fibras nerviosas terminan y allí funciona estas hormonas, ¿sí?, la serotonina, el cortisol, que permiten que haya un embone perfecto. Cuando estas hormonas, estos neurotransmisores se alteran, vienen esos estados anímicos, llamamos depresión o estados de euforia.
que tienden inclusive a llevar a pensamientos suicidas. Aquí lo vemos en la palabra de Dios. No se crea que esto es nuevo. Mire lo que dice el versículo 4. El versículo 4 nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Está claro que Elías estaba viviendo un proceso depresivo, no por algo emocional, sino por una presión social donde su vida era amenazada. ¿Cuántas veces usted ha llegado a vivir estados depresivos? Por cualquier circunstancia, por cualquier razón. Pero Elías también nos va a dar la clave de cómo salir de esos estados depresivos. Y muchas veces a las personas les da miedo visitar el psicólogo, visitar el psiquiatra, porque dicen: yo no estoy loco. Es que no se trata de que una persona depresiva esté loca, simplemente es un trastorno en nuestro estado de ánimo que nos tira por abajo, donde no queremos nada, donde queremos estar acostados, donde no nos interesa producir o hacer las actividades que nos han encomendado o que tenemos que hacer para subsistir. Elías lo vivió. Elías era profeta de Dios y Elías le hace una oración a Dios. Importante entender esto. Le dice en el versículo 4: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Mire, hay oraciones que Dios hace, que su no es mejor que un sí. Porque si Dios hubiese respondido a la petición de Elías en un sí, le hubiese quitado la vida. Y recuerde, Elías es uno de los pocos que nos habla las Escrituras que no vio la muerte. Luego, Dios no respondió a la oración. Y por eso muchas veces nosotros hacemos peticiones a Dios que Dios sabe que no las va a responder porque no está dentro de sus planes para nuestra vida. La depresión conduce a eso, a ponerle un stop al sufrimiento, al estado de ánimo que nos tira por el suelo. Recordemos que Ana, la mamá del profeta Samuel, también vivió depresión. Jonás también vivió depresión. Mientras que la tormenta estaba muy fuerte, Jonás bajó a dormir. Y los marineros van y le dicen: oye, levántate que estamos pereciendo. Pero la desobediencia, o digamos, el estado depresivo de Ana, era porque en su corazón había una necesidad, había bullying que le hacía Penina y ella anhelaba ser madre y no tenía. Había una frustración emocional, lo cual la llevó a deprimirse. Y la palabra nos dice en 1 Samuel que un día ella se levantó y comió y subió y fue a la presencia de Dios y clamó y oró para que Dios le respondiera a su petición, lo cual desaparecería la depresión en la vida de ella. Jonás hace lo mismo. La Biblia nos dice que Jonás allá en el vientre habló con Dios y Dios lo sacó de ese estado. Elías igual. Dios entonces, conociendo la necesidad de Elías de haber caminado 20 millas e irse por el desierto. Cuando estamos en estados depresivos, usted y yo necesitamos estar en el desierto, no porque la soledad alimente nuestra depresión, sino porque en el desierto nos encontramos solo con Dios. Usted y Dios en el desierto, no había nadie más, porque inclusive Elías había dejado a su criado y decidió ir, caminar 40 días al monte de Jehová. Allá donde Jehová se le había manifestado a Moisés, Elías caminó 80 millas, 40 días a solas, él y Dios. Dios conocía el estado depresivo de Elías, claro que sí. Y antes de él caminarse hasta el monte Sinaí, Elías tuvo hambre y Dios le puso una torta. Elías estaba cansado y Dios permitió que descansara. Él le dijo: aliméntate porque largo es el camino. Una persona depresiva lo que menos quiere es
lo que menos quiere es alimentarse, y lo que más necesita es alimentarse, y lo que más necesita es aprender a descansar con Dios. Porque nada resuelves con estar pensando y pensando, al contrario. Recordemos que la depresión termina con pensamientos suicidas. Elías lo tuvo, ahí lo dice el versículo 4. Ahora bien, ¿qué vemos aquí? En el versículo 5 dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios suplió la necesidad física, el alimento, pero también le dio descanso a Elías por toda la jornada que venía desde el monte Carmelo hasta llegar al desierto de Judá, a Beersheba. Usted no está solo en esos estados depresivos. Tiene que ser muy bien diagnosticado, porque muchos creyentes le llaman espíritu de depresión. No, señor, no es espíritu de depresión, porque es algo bioquímico que está funcionando de manera inadecuada en la persona. Si usted está sacando espíritu de depresión y esta persona tiene la serotonina bajo, tiene el cortisol elevado y tiene las otras hormonas que son neurotransmisores, los tiene elevado, entonces no puedes llamar espíritu a algo que biológicamente, que químicamente está alterado. Mucho cuidado con los diagnósticos. Y hablo sobre todo en el plano espiritual. Si la noradrenalina, si la dopamina, las endorfinas están alteradas, claro que sí, porque son neurotransmisores que nuestro cerebro necesita para que funcione adecuadamente conforme Dios lo creó. Elías tenía un conflicto espiritual por algo social. Elías le pide a Dios que le quite la vida, pero Dios no le responde. Elías se sentía vencido, frustrado, porque Elías pensó que al matar a los profetas de Baal se daría el gran avivamiento en Israel, que Acab y su esposa cambiarían y guiarían al pueblo a andar por los caminos de Dios. Y no es cierto. Eso no funcionó. Para Elías fue frustrante. El hombre que días, meses atrás, años atrás había hecho oraciones tan poderosas y que Dios las había respondido, detuvo la lluvia y después clamó y volvió entonces a llover. Hoy en día Elías estaba viviendo una frustración. Ahora bien, ¿qué hace Dios? En el versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb o monte Sinaí. Son 80 millas desde Beersheba hasta el monte de Dios. ¿Por qué Dios lleva a Elías allá? Porque fue en ese monte donde Dios se le manifestó a Moisés. Fue en ese monte donde Dios le dio a Elías las tablas para que el pueblo supiera qué desagradaba y ofendía a Dios. Y de los 10 mandamientos, 4 es honrar y glorificar a Dios, y 6, la convivencia social. Elías necesitaba ese tiempo en el desierto, 40 días. Para los cabalosos, y piensan que el número 40 asocian que Jesús estuvo 40 días en ayuno, que el pueblo pasó 40 años, que el pueblo estuvo 400 y pico de años en esclavitud. Nada que ver. Dios es claro y preciso. Elías necesitaba tiempos a solas con Dios. Ana necesitó tiempo a solas con Dios. Subió a Silo y parada en una columna, entreabriendo sus labios, derramó su corazón. Jonás estuvo a solas, y allá en lo profundo de las entrañas del gran pez, Jonás elevó oración a Dios y Dios le escuchó. No crea que esté solo cuando pase por procesos depresivos. Por eso, visitar a un profesional de la salud, que los hay, que son cristianos, y que los hay, le va a ayudar
No se niegue a buscar ayuda cuando se encuentre en ese estado si usted sola no puede salir. A veces necesitamos medicamentos antidepresivos que regularicen esas hormonas que están alteradas para que podamos entonces nivelar nuestro estado de ánimo. No se trata de locura. Se trata de que hay algo químico en nuestro cuerpo que necesita ser equilibrado. Lo malo es cuando una persona vive meses y hasta años en estado depresivos. Elías no vivió años. Elías vivió tiempos, días con Dios, y Dios le saca. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que Elías se metió en una cueva cuando llegó al monte Sinaí. Y dice el versículo 11, dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Y después dice, y tras el viento un terremoto. Y si seguimos leyendo dice, y tras el terremoto un fuego. ¿Sabe qué nos dice esto? Que no necesitamos manifestaciones espectaculares y tan grandes para saber que Dios está respondiendo o que Dios está ahí. La palabra de Dios dice que y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Allí se manifiesta Dios. Dios pudo haberle manifestado a Elías en el fuego, en el terremoto, en el viento, pero para escuchar el silbido apacible y delicado de Dios, no pueden haber vientos, no pueden haber terremotos, no puede haber fuego que llame nuestra atención, sino que aprendamos a escuchar a Dios en el silencio. A Elías, Dios le estaba hablando en el silencio. Y por eso, si usted y yo no comprendemos que la depresión se vence en el silencio y a solas con Dios, entonces siempre vamos a vivir estados depresivos. Cuando Elías comprendió esto, Dios entonces le dijo, ahora vete camino a Damasco porque vas a ungir al rey de Siria. Volvió Elías a retomar su ministerio, pero no cuando estuvo depresivo. Lo volvió a retomar cuando comprendió que Dios estaba en ese silbido suave y apacible. Dios quiere levantarte. Dios quiere que te reincorpores. Dios no quiere que los sentimientos y las emociones te lleven a un estado para el cual Dios no te ha preparado. Ana lo vivió. Jonás lo vivió. Elías lo vivió. Pero estos tres personajes tuvieron a solas un trato con Dios. Quiero invitarte a que oremos, a que le demos una oración a Dios. Y recuerda, nunca una predicación termina cuando el predicador dice amén. Si sigues leyendo aquí en Primera de Reyes 19, Dios continuará hablando a tu vida y a tu corazón. Vamos a orar. Ahí donde está le podamos decir, amado Dios, gracias, porque tener estados de depresión no es malo. Tener o vivir momentos de tristeza tampoco son malos. Y no quiere decir que si vivo un estado de tristeza o un proceso de depresión es porque soy menos espiritual, porque estoy en pecado. No. Dios canaliza esos estados para sacarnos mucho más adelante de donde hemos caído. Y usted le pueda decir, Dios, ya sé que no tengo que depender de un fármaco, Señor. A menos que orgánicamente usted tenga afección a nivel de las suprarrenales o de cualquier otro órgano que desestabilice la producción de estos neurotransmisores en su vida. El visitar a un profesional de la salud, si usted no puede y le cuesta, no es pecado ni ofender a Dios, ni es falta de fe. Pero saber que Dios
responde a tu necesidad, siempre generará confianza para tu vida. La depresión no es un estado para aquellos hijos de Dios que le creen a Dios. Podrás pasar un episodio, pero no vivir un estado de meses y quizás hasta años. Y no dejar que ninguna circunstancia emocional te desestabilice. Tienes un Dios poderoso, como decía David, quien me sacó del lodo cenagoso, del pozo cenagoso, y puso mis pies sobre roca. Bendice a Dios y derrama tu corazón delante de Dios. No te creas que estás solo atravesando por el desierto. Dios está contigo. No importa cuán difícil sea. No importa el diagnóstico que te dé, si es una depresión clínica leve, severa o moderada. Dios siempre tendrá la respuesta a tu necesidad. Y aquella noche oscura, depresiva, Dios la convertirá en la luz, el anhelo, el deseo de vivir para glorificar y exaltar a Dios y disfrutar de las bendiciones que tiene para ti. Recuerda que no toda oración que tú hagas Dios la responderá. Elías pidió morir y Dios no le respondió. Tan fuerte era la intimidad y comunión con Dios que Elías no llegó a ver muerte. La palabra de Dios dice que fue arrebatado. Por eso, en Dios está la respuesta. En Él está cómo hacer, cómo salir. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de Jesús, por tu palabra y lo que hoy nos has hablado. En Cristo Jesús. Amén. Así llegamos al final de la predicación. Les habló su amigo Robert Rivas Truque. Dios les bendiga.